Una vez más le damos la bienvenida a nuestro programa y al mensaje de la palabra del Señor, que en esta ocasión lo tendremos en el Salmo 23. Vamos a leer estos 6 versículos del Salmo 23 que dicen de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El mensaje lo hemos titulado tal cual lo encontramos en el título de la Reina Valera: Jehová es mi pastor. Muchas cosas para analizar en este salmo. Lo primero que usted debe hacer al leer estos 6 versículos es mirar si la primera frase del salmo se aplica o no a usted. La primera frase dice: Jehová es mi pastor. ¿Por qué decimos que lo primero que usted debe analizar es esta frase? Porque de ella depende el resto del salmo. Es decir, si Jehová es su pastor, el resto del salmo es para usted. Si Jehová no es su pastor, el resto del salmo no es para usted. Lo que estamos diciendo es que este salmo no es para todos. Está disponible para todos, pero no todos lo hacen suyo. Digámoslo así: un colegio, una universidad están disponibles para todas las personas, pero únicamente los que ingresan a ese colegio pueden decir: mi colegio, mi institución educativa me da estos y estos beneficios. Los que no ingresan a ella no pueden acceder a sus beneficios. Los que han hecho a Jehová su pastor pueden decir el resto del salmo. Los que no, no. David, que es el autor de este salmo, había hecho a Jehová su pastor. ¿Cómo lo había hecho? Guardando su palabra, obedeciendo y siguiendo sus mandamientos. Es decir, David tenía una vida de comunión e intimidad con Dios. David había experimentado una serie de favores de parte de Dios que lo llevaron a decir: Jehová es mi pastor. Le pregunto, ¿Jehová es su pastor? ¿Es también él su pastor? ¿Usted lo ha hecho su pastor? Si Jesucristo no es el Señor, el Dios, el Salvador de su vida, usted no puede decir: Jehová es mi pastor. Primero, tiene que hacerlo el Señor de su vida. La obra de Él en la cruz es suficiente y está disponible para todos, pero únicamente es eficaz y puede salvar a aquellos que realmente rinden sus vidas a Él. Si en realidad la primera frase del salmo es suya, el resto del salmo también lo es. Si Jehová es su pastor, nada le faltará. No le faltará comida para el alma y no le faltará comida para el cuerpo. La comida espiritual que hay en toda la Biblia, diga usted, en los evangelios, las cartas, las epístolas, el Pentateuco, los libros históricos, los proféticos, Antiguo y Nuevo Testamento, esa comida espiritual Dios la ha diseñado para usted. Dios la ha dejado para que usted alimente su alma. Si usted acude a la palabra de Dios, su alma va a estar nutrida, va a estar alimentada por esa palabra. Ningún alimento espiritual le va a hacer falta. ¿Por qué? Porque Él es su pastor. Además, Dios nos ha dado a Jesucristo para que nos alimentemos de Él espiritualmente, y también nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, si Jehová es su pastor, usted va a tener alimento espiritual. El versículo 2 dice que los que hacen a Jehová su pastor no les faltará nada, porque Él los pastorea
junto a aguas de reposo. Puede ser que en medio de esta situación que vive el país, donde no podemos salir de nuestras casas, sino solo cuando tengamos que salir, alguna necesidad a comprar, como lo ha dicho el gobierno, diga usted, bueno, ¿y cómo hago para llevar el pan a la mesa de mi casa? En medio de esto, usted dice, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para cubrir las necesidades? No puedo ir a trabajar, sabiendo que yo vivo es del día a día. ¿Cómo hago? No se preocupe, no esté ansioso. Él le proveerá, Él es su pastor, Él lo hará. Usted lo único que tiene que hacer es creer, Él lo hará. Moverá a quien tenga que mover, al gobierno nacional, al gobierno departamental, local, a un vecino, a un amigo, a un familiar. Más bien, lo que usted debe hacer, usted y yo debemos hacer es seguir las recomendaciones de nuestro pastor Jesús, que dijo, buscad primeramente el reino de Dios y lo cotidiano, Dios lo añadirá, Él se encargará. Dice David en el versículo 3. En el versículo 3 dice que Él renueva mis fuerzas, conforta mi alma. ¿Cómo hace esto Dios? ¿Dios cómo lo hace? Con su palabra, con sus promesas. ¿Cuántas veces no está uno sin fuerzas, desanimado, con ganas de no seguir más? Y lee, por ejemplo, diga usted en Romanos 8:18. Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un contraste totalmente allí. Aflicciones, situaciones difíciles que vivimos aquí, pero se podrán comparar con las glorias venideras que Dios tiene para nosotros, con la gloria que Dios ha de presentarnos y darnos. Inmediatamente nuestra alma cobra vigor. Podemos estar desanimados, desalentados, con ganas de no seguir más, pero al mirar promesas como estas, al mirar esta palabra, nuestra alma, nuestro espíritu cobra fuerza. O por ejemplo, lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer 2 Corintios, versículo 4, versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo viene describiendo un sinnúmero de situaciones que sufren los cristianos o que sufrieron en ese tiempo por causa del nombre de Cristo. Pero lo que Pablo dice es que todas estas tribulaciones y dificultades producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que se traslada y trasciende a la eternidad. De manera que en medio de todas estas vicisitudes y situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son eternas y que Dios tiene preparadas para aquellos que son fieles a Él. Entonces no hay duda que su palabra conforta, fortalece nuestra alma. El otro aspecto que se menciona en el versículo 3 es que este buen pastor nos guía por sendas de justicia. Eso quiere decir que Dios siempre me guiará por el camino correcto para que yo haga lo bueno. Siempre Dios me va a mostrar el camino que debo seguir, para que yo haga lo bueno, para que haga el bien. Si Jehová es mi pastor, yo tengo que ser una persona correcta, honrada. Es decir, en mí se tiene que evidenciar un comportamiento ajustado a la moral en mi trato con mi prójimo. Y mi prójimo inicial, es decir, mi prójimo inmediato que yo tengo, el más cercano, sin duda alguna, es mi esposa, son mis hijos. Y ahora sí se extiende
a otras personas. Entonces, si Jehová es, como dice aquí en este salmo, en el versículo 3, me conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, yo tengo que hacer lo correcto con las personas que me rodean. De eso no tengo dudas y no debe haber dudas para ningún hijo de Dios. Versículo 4. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hemos estado en muchos peligros de muerte y el Señor sin duda alguna nos ha librado y de muchos nos librará en el futuro. Situaciones que no hemos sabido, que Dios nos ha guardado, que nunca supimos. Por otro lado, la muerte es algo seguro que tenemos que sufrir. ¿Cuándo va a llegar? No lo sabemos, lo sabe el Señor. Pero en verdad no hay que temer a la muerte. Como hijos de Dios, aquellos que hemos hecho a Jehová nuestro pastor, no tenemos que temer a la muerte por dos razones. Una, el día que nos toque, Él va a estar allí con nosotros. Eso es lo más importante. Él va a estar con nosotros siempre y el día de nuestra muerte, Él va a estar con nosotros. Si Él está con nosotros, no importa morir. El Salmo 48, versículo 14, dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces no hay que temer. Lo segundo y más importante aún es que para los que tienen a Dios como su buen pastor, no hay muerte. Los que hacen a Dios su pastor no mueren. La muerte es producida por el pecado. Cristo quita el pecado y quita el pecado de los que van a Él. Cuando Cristo venga por segunda vez, no habrá ningún pecado que nos lleve a la muerte. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, el apóstol Pablo, haciendo alusión a una profecía de Oseas, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el versículo 26 del capítulo 15, 1 Corintios, dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. El versículo 4 del Salmo que estamos analizando nos enseña que la vara del pastor en ocasiones es necesaria para corregirnos y llevarnos en la dirección correcta. La mayoría de las ovejas necesitamos esta medida. Necesitamos que Dios nos esté disciplinando, nos esté corrigiendo si nos estamos saliendo del camino, yendo a otros lugares que no son los adecuados y que no son los que Él ha diseñado para sus ovejas. Versículo 5. Vamos a mirar qué dice el versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Sobre la mesa están puestas todas las bendiciones espirituales que el Señor Jesucristo consiguió para nosotros. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 13, detalla un poco esas bendiciones espirituales. Y todas estas bendiciones fueron conseguidas por el sacrificio y con la sangre de Cristo. ¿Para quién? Para nosotros. Son para nosotros, para los cristianos, para las ovejas de Dios, para que nos demos un gran banquete. Para eso Dios las ha conseguido. Cristo ha preparado la mesa. Recuerde que este convite es solo para los que han hecho a Jehová su pastor. Aunque tengamos muchos enemigos, diga usted, enemigos espirituales, sistemas de este mundo, nuestra propia naturaleza y muchos más, podemos disfrutar estas bendiciones en paz y en la seguridad que da el Señor. Él permite que estas bendiciones sean para nosotros y que no haya ninguna alteración. El buen pastor no solo nos prepara una buena mesa, sino que también unge nuestra cabeza con aceite. Los pastores ungen las cabezas de sus ovejas para suavizar sus rasguños y sus
heridas. Para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el aceite representaba consagración para la obra. Aquellos que eran ungidos como sacerdotes, esto era una representación de consagración para dedicarse al sacerdocio. Para los reyes en el Antiguo Testamento, el aceite estaba relacionado con la coronación. Todo creyente es ungido con el Espíritu Santo desde el momento que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es ungido por el Espíritu de Dios. Esta unción proporciona y garantiza el ministerio del Espíritu Santo. Al mirar y contar todas estas bendiciones, podemos decir, como dijo David, mi copa está rebosando. Para David decir, mi copa está rebosando, tuvo que observar todas las bendiciones del Señor. Por eso es que cuando usted y yo analizamos este salmo, tenemos que concluir en verdad como está finalizando aquí en el versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por yo ser su oveja, por usted ser su oveja, y él ser mi pastor, la dicha y el favor de Dios estarán conmigo todos los días de mi vida en esta tierra. Siempre y cuando yo esté aquí, voy a estar bien, sin importar la circunstancia que viva. No importa la situación que esté, de enfermedad, de pobreza, de prueba, no importa, voy a estar bien. Dios está a mi lado y voy a tener siempre su bendición, su gracia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida aquí en esta tierra. Y finalmente llegaré a la casa de mi Padre Celestial para vivir por toda la eternidad, acompañado y guiado por su bondad. Para terminar, recordemos que la única manera que tenemos para acceder a todos estos beneficios que nos presenta el Salmo 23 es si Jehová es nuestro pastor. Si Jehová no es su pastor, usted no tendrá, esto no es para usted. Está garantizado y Dios lo da, es únicamente para aquellos que hacen a Jehová su pastor. ¿Es Jehová su pastor? Dios lo bendiga.